Aquí tienes. El viento de Montana aullaba por la polvorienta estación de tren mientras Caden permanecía abandonada. Su rico prometido por correspondencia acababa de reírse en su cara y alejarse. Sin un centavo y varada, se preparaba para su ruina. Entonces, una sombra inmensa cayó sobre ella y una voz como piedra triturándose susurró: «Mis gemelos necesitan una madre como tú». La locomotora del Union Pacific silbó con violencia, expulsando una densa nube de vapor blanco que rodó por las tablas de madera del andén de la estación de Better Creek. Era septiembre de 1887 y el territorio de Wyoming era una extensión implacable de artemisa y horizontes escarpados. Caden Hess bajó del vagón de pasajeros, las rodillas le temblaban bajo la pesada lana de su falda de viaje. Sostenía una maleta de cuero gastado en una mano y un quitasol que no tenía uso en la otra. A los 24 años, Caden no era mujer que creyera en cuentos de hadas, pero sí había confiado en las cartas de Arthur Pendleton. En Boston, tras la muerte repentina de su padre, que la dejó ahogada entre acreedores, las cartas de Arthur habían sido su salvavidas. Él le escribía sobre un enorme rancho ganadero, una majestuosa casa victoriana en construcción al borde del pueblo y su urgente necesidad de una esposa refinada y culta para ayudarlo a gestionar su imperio en expansión. Había pagado su boleto. Le había prometido seguridad. Caden recorrió el andén con la mirada. Los lugareños apenas le prestaban atención, pasando apresuradamente con sacos de harina y herramientas. Pasaron 10 minutos, luego 20. El tren soltó su silbato y partió, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Caden se sentó sobre su baúl, el sol occidental castigándole el rostro, marcando las ojeras y el agotamiento pálido de un viaje de 7 días. Finalmente, un elegante carruaje negro se detuvo frente a la estación. Un hombre descendió, sus botas relucientes a pesar del polvo del camino. Vestía un traje a medida y un Stetson con banda plateada, Arthur Pendleton. Caden lo reconoció por el retrato en miniatura que él le había enviado, aunque el retrato ocultaba las líneas duras y calculadoras alrededor de su boca. Caden se levantó, alisando su falda arrugada, con una sonrisa nerviosa y esperanzada en los labios. «¿Señor Pendleton?» «Soy Caden. Caden Hayes». Arthur se detuvo a unos pasos. Sus ojos, de un azul frío y penetrante, la recorrieron desde la cinta torcida de su sombrero hasta las puntas desgastadas de sus botas. No sonrió. No tomó su equipaje. En cambio, una expresión de profunda decepción, seguida rápidamente por el asco, se instaló en su rostro. ¿Tú eres Caden?, preguntó con una voz lo bastante afilada para cortar el cristal. Su tono resonó por el andén, atrayendo la atención del jefe de estación y algunos vaqueros rezagados. «Lo soy», respondió Caden, su sonrisa vacilando. «El viaje fue muy duro, y lamento mi aspecto». «Tu aspecto es lo de menos», interrumpió Arthur, retrocediendo como si su pobreza fuera contagiosa. Sacó una fotografía arrugada de su bolsillo interior, la foto que ella le había enviado. «Esta mujer está llena de vida. Tiene carnes. Tú pareces que un viento fuerte te devolvería directo a Massachusetts. Pedí una mujer capaz de dirigir una gran casa, recibir dignatarios y dar a luz hijos fuertes». Caden sintió como la sangre abandonaba su rostro. «Señor Pendleton, por favor. Soy más fuerte de lo que parezco». Con el viaje en tren, «El trato ha terminado», declaró Arthur en voz alta, asegurándose de que los curiosos lo oyeran. Caden comprendió con un escalofrío enfermizo que estaba actuando. Salvaba las apariencias ante el pueblo. «Pagué por una pura sangre, señorita Hayes, no por una yegua agotada. No permitiré que el pueblo se ría de mí diciendo que Arthur Pendleton importó una solterona enfermiza». «Arthur, no puedes hacer esto», susurró Caden,
avanzando un paso, con la humillación quemándole la garganta. No tengo dinero. Vendí todo para pagar las deudas que mi padre dejó. Tengo $2. ¿A dónde iré? Arthur sacó un reloj de oro de su chaleco, revisó la hora y lo cerró con un chasquido. Eso suena enteramente como un problema de tu propia creación, señora Bernati, gritó al jefe de estación. Esta mujer no es mi responsabilidad. Asegúrese de que no merodee por aquí. Dicho esto, Arthur dio media vuelta, subió al carruaje y azotó las riendas. Los caballos arrancaron, levantando una nube de polvo que envolvió a Caden, cubriendo su vestido oscuro con una fina capa de tierra. Permaneció inmóvil mientras el carruaje desaparecía por la calle principal. Los murmullos comenzaron de inmediato. Las mujeres en la acera se tapaban la boca, lanzando miradas furtivas hacia la forastera abandonada, mientras los hombres simplemente negaban con la cabeza. Caden volvió lentamente a sentarse sobre su baúl. La magnitud de su desastre la golpeó con fuerza. Estaba a 3,000 millas de un hogar que ya no existía, completamente sola en un pueblo que acababa de verla descartada como mercancía en mal estado. Cerró los ojos con fuerza, conteniendo las lágrimas ardientes que amenazaban con brotar. No lloraría, no aquí, no donde los aduladores de Arthur Pendleton pudieran verla quebrarse. Pero cuando el sol de la tarde empezó a descender, proyectando largas sombras amenazantes sobre la tierra de Wyoming, la fría realidad de la noche próxima se impuso. No tenía refugio, ni comida, ni protector. No vale ni el agua que haría falta para ahogarlo. La voz era un gruñido grave que parecía vibrar a través de las tablas bajo los pies de Caden. Ella jadeó, abriendo los ojos de golpe. Un hombre estaba junto a su baúl. Era enorme, fácilmente medía 6 pies y 3 pulgadas, con hombros que bloqueaban el sol de la tarde. Llevaba una gruesa chaqueta de gamuza forrada de piel de oveja, pantalones vaqueros gastados y botas de cuero desgastadas que hablaban de kilómetros recorridos por terrenos ásperos. Bajo un sombrero de fieltro ancho y maltrecho, su cabello era oscuro y desgreñado, rozando su cuello. Pero fueron sus ojos los que le cortaron el aliento a Caden. De un verde musgo intenso, profundamente hundidos en un rostro de ángulos marcados, piel curtida y una cicatriz irregular que bajaba desde su pómulo izquierdo hasta la mandíbula. Olía a resina de pino, humo de leña y una salvajez profunda e indómita. Caden acercó instintivamente su maleta al pecho. «¿Disculpe?» El hombre no se movió. Simplemente miró en la dirección en que había desaparecido el carruaje de Arthur, apretando la mandíbula. Arthur Pendleton es una serpiente con traje de sastre. Tiene suerte de que haya mostrado sus colmillos hoy, y no dentro de un año. Eso es fácil de decir para usted, señor, replicó Caden, con un destello defensivo de ira atravesando su desesperanza. Usted no es quien está sentado sobre un baúl en un pueblo extraño sin a dónde ir. El montañés desvió su mirada hacia ella. Su observación era intensamente analítica, despojándola de su ropa polvorienta y postura cansada, buscando algo más profundo. Notó cómo mantenía el mentón alto a pesar del enrojecimiento de sus ojos. Observó las callosidades en sus manos, del tipo que proviene del trabajo duro, no de juegos de salón. «Me llamo Crystal», dijo abruptamente. «Crystal Montgomery». Caden parpadeó, sin saber cómo manejar a este extraño gigante. «Caden Hess». «Y aunque agradezco su comentario, señor Montgomery, no estoy de humor para conversaciones ociosas. Necesito encontrar una oficina de telégrafos y averiguar cómo». Dejó la frase inconclusa. ¿Pedir dinero a familiares que ya le habían dado la espalda? Crystal dio un paso más cerca. Su sombra la envolvió por completo,
pero extrañamente, en vez de sentirse amenazada, Karen tuvo la sensación de estar protegida de las miradas crueles y juiciosas del pueblo. Él se inclinó ligeramente. «Vi cómo te comportaste hace un momento», murmuró Crystal, bajando la voz hasta un tono solo para ella. «No gritaste. No te desmayaste. Mantuviste tu posición. Tienes coraje, Karen Hess». «El coraje no compra un boleto de regreso al este», respondió amargamente. «No», convino Crystal. «Pero sobrevive en la montaña». Hizo una pausa, sus ojos verdes clavados en los de ella con una intensidad sorprendente. «Vivo a 4 horas de aquí, en el bosque de Bitter Road. Tengo una cabaña, una buena concesión maderera, y tengo un niño y una niña, Wyatt y Josie. Acaban de cumplir 5 años». Karen frunció el ceño, completamente desconcertada por el giro de la conversación. «Felicitaciones». Crystal ignoró el sarcasmo. Su expresión se endureció, revelando una profunda fatiga acumulada. «Mi esposa murió hace 3 años. La montaña se la llevó. Desde entonces, solo hemos estado los niños y yo. Puedo cazar. Puedo talar leña. Puedo enfrentar a un oso pardo, pero no puedo criar a una niña para que sea una dama, ni enseñarle a un niño a leer. Se están volviendo tan salvajes como coyotes, y se acerca el invierno. Necesitan una madre». Se acercó aún más, bajando la voz hasta un susurro crudo. «Mis gemelos necesitan una madre como tú». Karen lo miró fijamente, con el corazón martilleándole las costillas. ¿Está usted proponiéndome matrimonio, señor Montgomery? No me conoce. Yo no lo conozco a usted. Sé que estás desesperada, y sé que yo también lo estoy, dijo Crystal con franqueza, eliminando cualquier pretensión romántica. No te ofrezco una mansión victoriana como Pendleton. Es una cabaña. Es trabajo duro. Es partir leña, remendar ropa y enfrentar un aislamiento que puede volver loco a cualquiera que no tenga una mente fuerte. Pero no bebo. No golpeo a las mujeres. Te proveeré, y nunca te dejaré sentada en un andén para que el pueblo se ría de ti». Karen miró sus manos enormes y callosas, luego su rostro marcado. Era una proposición aterradora, adentrarse en la naturaleza más salvaje con un gigante al que acababa de conocer hace 3 minutos. Pero, ¿cuál era su alternativa? ¿La prostitución en un pueblo fronterizo? ¿Morir de hambre? Un matrimonio de conveniencia, dijo Karen, con la voz apenas temblorosa. Una asociación, corrigió Crystal. Tú cuidas de mis hijos y de mi hogar. Yo mantengo un techo sobre tu cabeza y comida en tu vientre. Karen miró el polvoriento y despiadado pueblo de Better Creek. Pensó en la cruel risa de Arthur Pendleton. Luego, respiró profundamente, inhalando el aire seco del oeste, y miró directamente a los ojos de Crystal Montgomery. ¿Dónde está el juez de paz? Un destello de sorpresa, seguido rápidamente por un profundo respeto, cruzó los ojos de Crystal. Se inclinó y levantó su pesado baúl de cuero como si fuera una bolsa de plumas. «Sígueme». 1 hora después, Karen estaba legalmente casada con Crystal Montgomery. La ceremonia en la oficina trasera del juez Harrison fue breve, sin flores, música ni sonrisas. Karen firmó el registro con mano firme, dejando atrás el apellido Hayes y adoptando uno que le pareció tan pesado como el hombre a su lado. Cargaron su baúl en la parte trasera de un robusto carro tirado por 2 enormes caballos de tiro. Crystal la ayudó a subir al asiento. Su tacto era firme, pero sorprendentemente gentil. Mientras salían de Better Creek, los lugareños volvieron a mirar. Habían visto cómo Karen era rechazada por el hombre más rico del pueblo, solo para ser reclamada por el fantasma más solitario de la montaña.
El trayecto por el paso fue agotador. A medida que el carro dejaba las llanuras, la elevación aumentaba bruscamente. La Artemisa polvorienta dio paso a densos pinos que bloqueaban el sol moribundo. El aire se volvió rápidamente más frío, atravesando el fino abrigo de lana de Karen. Temblaba, abrazándose a sí misma. Sin decir palabra, Crystal alcanzó detrás del asiento, sacó una gruesa y pesada manta de bisonte y la colocó sobre sus hombros. La piel olía intensamente a él, cuero, sudor y pino, pero era gloriosamente cálida. Gracias, susurró ella. Ya casi llegamos al límite de la propiedad, respondió Crystal, escudriñando los bosques oscurecidos con la vigilancia de un depredador. Cuando el carro finalmente entró en un claro, ya era casi completamente de noche. Karen apenas distinguía la silueta de una cabaña grande y sólida de troncos, con humo saliendo perezosamente de una chimenea de piedra. Al detenerse el carro, la pesada puerta de roble de la cabaña se abrió. Enmarcados por la cálida luz anaranjada de la chimenea, dos pequeñas figuras aparecieron en el umbral. Crystal bajó y le tendió la mano a Karen. Wyatt. Josie. Vengan aquí. Los niños salieron con cautela al porche. Karen contuvo el aliento. Eran increíblemente pequeños, vestidos con franelas grandes y remendadas. Wyatt tenía un mechón de cabello oscuro y una mueca feroz y protectora que imitaba la de su padre. Josie se escondía detrás de su hermano, con el cabello rubio enredado como un nido de pájaros descuidado. Parecían menos niños y más animales salvajes acorralados. Esta es Karen, dijo Crystal, su voz grave resonando en la fría noche. Es su nueva madre. Wyatt fulminó a Karen con la mirada, los puños apretados a los costados. Ella no es nuestra madre, escupió el niño de 5 años. Nuestra madre está muerta, y el señor Pendleton dice que fue tu culpa. Karen se paralizó, la manta de bisonte resbalando ligeramente de sus hombros. Giró bruscamente la cabeza hacia Crystal. El rostro del montañés se había convertido en piedra. Su mandíbula estaba tan apretada que Karen pensó que sus dientes podrían astillarse. El aire en el claro se volvió repentinamente sofocante. Arthur Pendleton. ¿Por qué un niño de 5 años, aislado en una montaña, citaba al hombre que acababa de arruinar la vida de Karen? Crystal no respondió al niño. Simplemente tomó el baúl de la parte trasera del carro y entró en la cabaña, pasando por alto a los niños. Karen permaneció sola en la oscuridad, con el viento frío azotándole el cabello, mirando a los dos niños hostiles. La comprensión la golpeó con la fuerza de un puñetazo, no solo había entrado en un matrimonio de conveniencia. Había caminado directamente al centro de una vendetta sangrienta y ahora estaba atrapada en lo alto de una montaña con un hombre que, según el hombre con quien debía casarse, había matado a su primera esposa. La cabaña era una fortaleza de gruesos troncos labrados a mano, pero en el interior era una tumba de abandono. Una sola lámpara de aceite proyectaba una luz parpadeante y amarillenta sobre el suelo de tablas marcadas, una enorme chimenea de piedra llena de cenizas frías y una tosca mesa de roble cubierta de platos de hojalata sin lavar. Karen permanecía cerca de la puerta, su aliento formando nubes en el aire helado, todavía aferrada a la manta de bisonte. Crystal no había dicho nada tras la acusación de Wyatt. Simplemente avivó el fuego, dándole la espalda, los músculos de sus hombros rígidos bajo la camisa de franela. Señaló un pequeño rincón separado por una colcha desteñida colgada de una cuerda. Tu cama está ahí. Los gemelos duermen en el altillo. Yo duermo en el suelo, junto al fuego. Señor Montgomery, comenzó Karen, con la voz ligeramente temblorosa, no por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas. Tenemos que hablar de lo que su hijo acaba de decir. Crystal se volvió.
La luz del fuego iluminó la cicatriz en su mejilla, haciéndola parecer una herida fresca. No, no tenemos que hablar. Es una mentira tejida por una serpiente para envenenar la mente de un niño. Eso es todo lo que necesitas saber. El uso de su nombre de pila flotó en el aire entre ellos. Los gemelos, asomados por el borde de la escalera del altillo, observaban con ojos anchos y silenciosos. Esperaban la furia explosiva de su padre. En cambio, Crystal se desinfló. El imponente montañés pareció envejecer 10 años en un solo suspiro. Caminó hasta la mesa, sacó una silla de madera pesada y le hizo un gesto para que se sentara. Caden lo hizo, aunque con reticencia. Arthur Pendleton quiere esta montaña, comenzó Crystal, su voz un ronco susurro apenas audible sobre el crepitar del fuego recién encendido. Específicamente, quiere los derechos de agua del arroyo Blackwood, que nace en mi propiedad. Hace 3 años, intentó comprarme, ofreciendo una miseria. Le dije que se fuera al infierno. Crystal se inclinó hacia adelante, apoyando sus enormes antebrazos en las rodillas, mirando fijamente las llamas. Ese invierno fue el peor que el territorio había visto en una década. Mi esposa, Sarah, contrajo una fiebre severa. La enfermedad se asentó profundamente en sus pulmones. No podía dejarla a ella ni a los bebés, así que envié a mi vecino, el viejo Higgins, a buscar al Dr. Harris. Pero cuando Higgins llegó a Better Creek, Pendleton tenía al médico encerrado en su hotel, alegando que su preciado caballo 1/4 de milla estaba enfermo, y le pagaba el triple para atender a la bestia. Pendleton le dijo al médico que el paso estaba cubierto de nieve, que era una locura intentar llegar hasta nosotros. Caden jadeó, llevándose la mano a la boca. ¿Retuvo a un médico de una mujer moribunda por un caballo? Pendleton sabía exactamente lo que hacía, gruñó Crystal, sus ojos verdes brillando con una tristeza peligrosa e indómita. Pensó que si me quebraba, si la montaña se llevaba a mi familia, vendería la propiedad por el precio de un boleto de tren para salir de aquí. Para cuando me puse raquetas de nieve y llevé a Sarah montaña abajo yo mismo, ya era demasiado tarde. Se ahogó en sus propios pulmones en la parte trasera del carro de Higgins. Una lágrima resbaló por la mejilla de Caden. La pura crueldad era incomprensible. ¿Y eso fue tu culpa? Cuando bajé a Better Creek un mes después por provisiones, casi mato a Pendleton a golpes en medio de la calle, admitió Crystal, sin mostrar remordimiento. 4 alguaciles tuvieron que separarme de él. Desde entonces, Pendleton ha difundido el rumor de que yo golpeaba a Sarah, que la encerré afuera en la nieve. Se asegura de que los lugareños me odien, me aíslen, con la esperanza de que muera de hambre. Wyatt escuchó los rumores la última vez que lo llevé al pueblo a comprar botas. Pendleton se encargó de ello. Caden miró hacia el altillo. Las 2 caritas desaparecieron rápidamente de la vista. Su corazón se rompió por el hombre frente a ella y por los niños salvajes y desconsolados escondidos en las sombras. Arthur Pendleton no solo la había humillado. Era un monstruo que destruía activamente a una familia. Mañana, dijo Caden, su voz perdiendo por completo el temblor, reemplazándolo por una determinación inquebrantable, necesito harina, bicarbonato, la carne de cerdo salada que tengas y un peine. Si voy a ser la madre en esta casa, estos niños no volverán a verse como huérfanos ni un día más. Crystal la miró, realmente la miró. Vio el fuego en sus ojos oscuros, la firmeza de su mandíbula. La delicada forastera que Arthur Pendleton había descartado era una ilusión. Bajo la seda polvorienta y el terciopelo arrugado había una base de hierro puro. Yo partiré la leña, murmuró Crystal, un destello de respeto suavizando sus rasgos duros. Durante el mes siguiente, la cabaña se transformó. Caden atacó la suciedad y la desesperanza con venganza.
Fue un trabajo agotador, que le dolía hasta los huesos. Sus manos suaves se ampollaron y sangraron, formando callosidades duras mientras aprendía a partir leña, a carrear pesados cubos de agua del arroyo helado y fregar pisos con jabón de lejía. Ganarse a los niños fue una batalla más lenta y delicada. Josie fue la primera en ceder, 3 semanas después de la llegada de Karen. Durante una tormenta eléctrica particularmente violenta, la niña bajó sigilosamente del altillo, aterrorizada. Karen no la regañó. En cambio, envolvió a Josie en una gruesa colcha, la sentó junto al fuego y pasó una hora desenredando cuidadosamente los nudos de su cabello rubio, cantándole una suave y dulce canción de cuna que su propia madre le había enseñado. Para la mañana siguiente, Josie ya se aferraba a la falda de Karen. Wyatt era una nuez más difícil de abrir. Era ferozmente leal a su padre y al recuerdo de una madre que apenas recordaba. Desafiaba a Karen en cada oportunidad, rehusándose a comer los guisos de conejo que ella preparaba con tanto esfuerzo y obstinadamente ignorando sus intentos de enseñarle el alfabeto usando una pizarra que Crystal había tallado. El avance llegó inesperadamente a fines de octubre. Karen estaba en la parte trasera, luchando por colgar ropa mojada en una cuerda atada entre 2 pinos, cuando una gran serpiente de cascabel, lenta pero letal por el frío, se deslizó hacia la pila de leña cerca de donde jugaba Wyatt. Wyatt se quedó inmóvil, los ojos abiertos por el terror mientras la serpiente se enroscaba, su cola emitiendo un zumbido seco y aterrador. Karen no pensó. Soltó la pesada sábana mojada, agarró una gruesa barra de hierro de la chimenea que usaba para revolver la olla de ropa hirviendo y se lanzó. Con un grito gutural y feroz que incluso la sorprendió a ella, descargó el hierro sobre la serpiente, aplastándola al instante. Permaneció sobre el reptil muerto, el pecho agitado, las manos temblando violentamente. Wyatt la miró, luego a la serpiente. Lentamente, el niño caminó hacia ella y le rodeó la cintura con los brazos, enterrando la cara en su delantal. Karen soltó la barra y se arrodilló, abrazando al niño con fuerza, enterrando su rostro en su cabello oscuro. «Te tengo», susurró con ferocidad. «Te tengo, Wyatt. Siempre te protegeré». Desde el borde del bosque, con un hacha apoyada en su hombro masivo, Crystal observaba. El nudo tenso y angustioso que había estado en su pecho durante 3 años comenzó lentamente a aflojarse. Por primera vez desde la muerte de Sarah, la cabaña se sentía como un hogar. Pero abajo, en Better Creek, Arthur Pendleton estaba perdiendo la paciencia. El invierno barrió el territorio de Wyoming con brutal rapidez. Para mediados de noviembre, la nieve tenía la altura de la cintura, sellando la cabaña de los Montgomery en lo alto de las montañas Bitter Road bajo un silencio blanco y pesado. Sin embargo, dentro de ese aislamiento, una calidez inesperada había comenzado a crecer. Lo que había comenzado como un matrimonio de necesidad lentamente se profundizó en algo mucho más poderoso. Por las noches, una vez que Wyatt y Josie dormían en el altillo, Karen y Crystal se sentaban junto al fuego. Karen leía del desgastado libro de Dickens que había traído de Boston, mientras Crystal reparaba arneses o tallaba pequeños juguetes de madera para los niños. Al principio, su compañía tranquila había sido cautelosa, pero con el tiempo se suavizó en algo íntimo. Crystal comenzó a notar todo sobre ella. El brillo cobrizo en su cabello cuando la luz del fuego lo tocaba, la suave curva de su cuello mientras leía en voz alta y la ternura feroz que mostraba con sus hijos. Karen, a su vez, descubrió que bajo las cicatrices y la rudeza de Crystal vivía un hombre de inteligencia tranquila y lealtad inquebrantable. Una noche, mientras Crystal vendaba cuidadosamente un corte por una astilla en la mano de Karen, sus dedos se demoraron. «Te has trabajado hasta los huesos por nosotros», murmuró. «Por nuestra familia», corrigió Karen suavemente. Los ojos de Crystal se oscurecieron.
Lentamente, se inclinó hacia adelante. El beso que siguió no fue en absoluto vacilante. Fue profundo y feroz, lleno de meses de anhelo contenido. Caden se aferró a su camisa, respondiéndole con igual pasión. Por primera vez en años, Crystal Montgomery sintió que algo enterrado profundamente en su interior volvía a la vida. Pero su frágil paz se hizo añicos 3 días antes de Navidad. Un estruendo atronador sacudió la puerta de la cabaña al amanecer. Crystal despertó al instante, agarrando el rifle Winchester junto a la cama. Caden se apresuró a ponerse su vestido de lana y se colocó protectoramente entre la puerta y la escalera del altillo, donde los gemelos miraban asustados. Crystal abrió la puerta de golpe. Arthur Pendleton estaba en el porche, envuelto en un abrigo de pieles y flanqueado por 3 hombres armados. Su sonrisa irradiaba la confianza arrogante de un hombre seguro de la victoria. «Buenos días, Montgomery», dijo con ligereza. Su mirada se deslizó hacia Caden. «Y señorita Hayes». «Qué caída tan grande, de los salones de Boston a una choza en la montaña». «Es señora de Montgomery», replicó Caden con firmeza. Crystal alzó el rifle. «Tienes 10 segundos para salir de mi tierra». Arthur simplemente sacó un pergamino doblado. «Una notificación de ejecución hipotecaria», dijo. El difunto padre de Caden le debía dinero a un banquero de Boston. Esas deudas pasaron a su heredera, y cuando se casó contigo, se convirtieron en tuyas. Compré esa deuda. Como no puedes pagar los $3.000 adeudados, esta tierra ahora me pertenece a mí. Las palabras golpearon a Caden como un puñetazo. Las deudas de su padre, pensaba que ya estaban atrás. Crystal amartilló el rifle con un chasquido metálico. «Maldita serpiente mentirosa», gruñó. Los pistoleros alzaron al instante sus armas. «Crystal, no», gritó Caden. «Si le disparas, te colgarán». Arthur sonrió con suficiencia. «Escucha a tu esposa. Empaquen lo que puedan llevar. Prenderé fuego a este lugar una vez que se hayan ido. No quemarás nada». La nueva voz provenía del bosque. Un jinete solitario emergió de los pinos cubiertos de nieve, montado en un enorme semental gris. Una estrella plateada brillaba en su pecho, el alguacil federal Caleb Reeves. La confianza arrogante de Arthur desapareció. «Alguacil, ¿qué hace usted aquí?» «Investigando un fraude», respondió Reeves con calma. Descendió del caballo y mostró un telegrama. «Recibí noticias de un abogado de Boston. Resulta que Elias Cornwall nunca vendió la deuda de Caden. De hecho, la herencia de Higgins saldó esas deudas hace semanas». Asintió hacia el papel en la mano de Arthur. «Ese documento es una falsificación». El rostro de Arthur palideció. «Fraude. Intento de robo de tierras», continuó Reeves con frialdad. «Y eso es solo el comienzo». Al darse cuenta del cambio de situación, los pistoleros soltaron rápidamente sus armas en la nieve. Crystal avanzó, agarró a Arthur por el frente de su costoso abrigo y lo levantó del suelo. «Si alguna vez vuelves a poner un pie cerca de mi montaña», susurró, «no será la ley la que te detenga». Lo arrojó a la nieve. En menos de una hora, el alguacil Reeves cabalgaba montaña abajo con Arthur y sus hombres encadenados. El silencio regresó al claro. Dentro de la cabaña, Crystal echó el cerrojo a la pesada puerta y se volvió hacia Caden. Ella temblaba, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sin decir palabra, él la atrajo a sus brazos. «Nos salvaste», murmuró contra su cabello. Caden lo abrazó con fuerza. «Te lo dije, Crystal. Protejo a mi familia». Desde el altillo, Wyatt y José bajaron corriendo y los rodearon con los brazos.
Crystal se arrodilló, atrayendo a los niños hasta que los cuatro formaron un abrazo apretado. Afueras, el viento invernal aullaba contra los troncos, pero dentro de la cabaña, el fuego ardía brillante, cálido, firme e inquebrantable. Caden Montgomery nunca recibió la mansión victoriana que le prometió Arthur Pendleton, pero encontró algo mucho más perdurable en los implacables bosques de Wyoming. Con coraje, lealtad feroz y un amor inesperado, transformó una cabaña fracturada en un hogar inquebrantable. Crystal y Caden construyeron un legado en la montaña Bitter Road, demostrando que los lazos más profundos no se compran con oro, sino que se forjan en los fuegos de la supervivencia y la devoción inquebrantable.